Hola, mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Bar Baktas y Yağmur Yüksel vuelven a sacudir las redes con un inesperado giro en su historia de amor. Un mensaje de perdón en su cumpleaños reaviva todas las emociones. Bar Baktas, quien había celebrado su cumpleaños de manera muy reservada este año tras su sonada ruptura con Yağmur Yüksel, no se esperaba la gran sorpresa que recibiría. Durante la noche de su celebración, un sencillo pero impactante mensaje llegó a sus manos, una nota escrita a mano por Yağmur Yüksel que decía simplemente Beni affet, es decir, perdóname. Esta pequeña frase fue suficiente para encender una tormenta en las redes sociales, donde las seguidoras de la pareja comenzaron a comentar sin parar. Muchos se preguntan si este mensaje podría significar un posible regreso entre ambos o solo un intento desesperado de Yağmur por remediar los errores del pasado. Según fuentes cercanas al entorno de Bar, el actor quedó completamente sorprendido al ver el mensaje. No esperaba nada de ella, especialmente después de todo lo que pasó, habría comentado a sus amigos más cercanos. Sin embargo, al parecer, la nota tocó una fibra sensible en su corazón, porque Bar no la rompió ni la tiró, sino que la guardó discretamente en su chaqueta. Este detalle hizo que los rumores explotaran aún más. ¿Podría Bar estar considerando perdonar a Yağmur? Recordemos que la pareja se había separado hace unos meses en medio de rumores de infidelidades y problemas de confianza. Desde entonces, Yağmur Yüksel se había mantenido bastante alejada del foco mediático, pero este gesto tan directo hizo que volviera al centro de la conversación. La propia Yağmur declaró a través de una historia de Instagram pocas horas después, a veces el corazón se equivoca, pero siempre sabe a dónde pertenece. Esta frase fue interpretada como una clara referencia a Bar, confirmando que sus sentimientos por él no han desaparecido. Los fans reaccionaron rápidamente. En las redes, cientos de mujeres comentaron la valentía de Yağmur al dar el primer paso para pedir perdón públicamente. Ella hizo lo que muchas no se atreven, escribió una usuaria en Twitter, mientras otra decía, Bar debería darle una segunda oportunidad. Por supuesto, también hubo quienes defendieron que Bar no debería volver con ella, argumentando que quien hiere una vez, hiere dos. Mientras tanto, Bar parece estar tomándose su tiempo para procesar la situación. Cercanos a él aseguran que aún siente algo por Yağmur, pero no quiere precipitarse. Bar la amó de verdad, contó un amigo íntimo del actor. Pero después de lo que sucedió, es normal que dude en volver a confiar. Mientras los rumores siguen creciendo, algunos medios apuntan a que Bar y Yağmur podrían estar planeando reunirse en privado para hablar cara a cara de todo lo ocurrido. Una fuente cercana al entorno de la actriz asegura que Yağmur está dispuesta a explicar su versión de los hechos con total honestidad, buscando reconstruir la confianza perdida. Ella sabe que se equivocó, pero cree que aún pueden salvar lo que construyeron juntos, comentó esta fuente. Por otro lado, se especula que Bar habría pedido consejo a su familia, quienes siempre vieron con buenos ojos a Yağmur durante la relación. La madre del actor, según trascendió, estaría a favor de que su hijo le diera una segunda oportunidad, argumentando que todos merecen ser perdonados alguna vez en la vida. Este apoyo familiar podría influir en la decisión final de Bar, quien continúa guardando silencio públicamente. A la vez, varias marcas que colaboran con ambos artistas han mostrado interés en aprovechar la enorme atención mediática que generó este reencuentro. Al parecer, algunos productores de televisión estarían intentando convencer a la pareja para grabar juntos un programa especial, donde podrían contar su historia y aclarar todos los rumores. Sin embargo, de momento no hay confirmación oficial sobre si ellos aceptarían participar en un proyecto así. La tensión en redes sociales no ha disminuido. Cada publicación relacionada con Bar o Yağmur recibe miles de comentarios, divididos entre quienes sueñan con verlos nuevamente como pareja y quienes opinan que es mejor que sigan caminos separados. Incluso hay grupos de fans que están organizando encuestas para predecir el desenlace de esta historia, y otros que ya planean enviar cartas de apoyo tanto a Bar como a Yağmur. En medio de todo este revuelo, los representantes de Bar emitieron un breve comunicado pidiendo respeto a su privacidad. Bar agradece las muestras de cariño, pero en este momento desea manejar las cosas con discreción, decía la nota oficial. Esto no detuvo la especulación, sino que alimentó aún más las conjeturas sobre que el actor, en efecto, estaría valorando la posibilidad de un perdón.
Fuentes allegadas a la producción de su última serie comentaron que Bar se mostró algo distraído en el set de grabación los días posteriores a recibir la nota de Yağmur. Estaba más callado de lo habitual, como si tuviera la mente en otra parte, reveló un compañero de trabajo. Este detalle no hace más que reforzar la idea de que las palabras de Yağmur lograron remover sentimientos profundos. Por su parte, Yağmur ha sido vista en los últimos días con semblante tranquilo, aunque claramente emocionada. Algunos paparazzi la captaron saliendo de una floristería con un ramo de rosas blancas, gesto que muchos interpretaron como un posible regalo para Bar en caso de que vuelvan a encontrarse cara a cara. Este nuevo movimiento generó otra ola de comentarios en redes, donde la mayoría coincidió en que la joven está luchando con todas sus fuerzas para recuperar el amor de su vida. Mientras tanto, los analistas de la prensa rosa recuerdan que no sería la primera vez que una pareja mediática logra reconciliarse tras una ruptura tan mediática. Lo que hace especial esta historia es que ambos siguen teniendo una química evidente, y eso no se borra de un día para otro, explicó una periodista especializada en celebridades. Muchos fans sostienen la teoría de que Yağmur planeó cuidadosamente su acercamiento, eligiendo el cumpleaños de Bar para maximizar el impacto emocional. Según ellos, este detalle demuestra que conoce perfectamente el corazón del actor, y que sabe cómo tocar las cuerdas correctas para llegar a él. Sin embargo, también hay voces críticas que ven en este gesto una estrategia manipuladora para limpiar su imagen pública tras los rumores de infidelidad. Aún así, resulta innegable que este mensaje ha removido no solo los sentimientos de Bar, sino también el interés del público, que sigue paso a paso cada detalle de esta posible reconciliación. Los hashtags relacionados al reencuentro han alcanzado cifras récord en tendencias, demostrando que la historia de amor entre Bar y Yağmur tiene cautivada a una audiencia internacional. Los expertos en redes sociales opinan que esta situación podría convertirse en un caso de estudio sobre el poder del perdón mediático y la manera en que las figuras públicas manejan sus relaciones personales ante millones de seguidores. Hoy en día, una simple frase como "Beni affet" puede desencadenar una tormenta de reacciones, y eso dice mucho sobre la sensibilidad del público hacia las segundas oportunidades, aseguró un especialista. Por el momento, la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿logrará Yağmur recuperar la confianza de Bar, o el daño ya está hecho y será imposible reconstruir lo que tenían? La respuesta tal vez solo la conoceremos cuando ambos decidan hablar de manera clara frente a sus seguidores o den un paso definitivo, para bien o para mal. Lo que sí está claro es que este capítulo de la historia aún no termina, y cada movimiento de ambos protagonistas será analizado al detalle en los próximos días. Con cada nuevo dato, la expectativa crece, y los fans permanecen atentos, dispuestos a apoyar o a criticar según cómo evolucione esta apasionante novela de la vida real. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Bar debería perdonar a Yağmur? ¿Han pasado por una situación parecida? Me encantaría leer sus historias. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama que sin duda nos seguirá sorprendiendo. Hasta el próximo video.